¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión les traigo una guía para instalar la alarma Viper. Menciono guía porque no voy a poder enseñarlo, ¿cómo decirlo? Pues bien en una base, explicárselos bien paso a paso cómo hacerlo. Yo estos videos en sí ya los tengo hechos, digamos que de forma separada. Cómo instalar el cortacorriente, cómo conectarse el armado de los seguros. Tengo todo eso, entonces por eso pongo en el título y por eso explico desde un principio que esta es la guía para poder hacerlo. Todos los videos a los que yo me refiera van a aparecer tanto aquí en la tarjeta como abajo, los voy a dejar en la descripción para que no tengan ninguna duda, para que no tengan problema o se cohiban pensando, ay, es que no lo enseñaste bien, o es que un título engañoso, cosas así. Aquí va a quedar bien explicado, bien explicado. No les va a quedar ninguna duda siempre y cuando vean todos los videos a los que yo me refiero aquí. La alarma Viper es esta, no es de las más top. Este es tenemos los cables aquí, por ejemplo, de el botón ballet, que es tanto el botón ballet como el foquito LED, como la antena, vienen los tres juntos. Y aquí están los arnés que se van a conectar al módulo, que es el de la antena, el del ballet y el de el LED. Aquí tenemos el arnés, viene con todos los cables. Tenemos por siempre, como en estas, tenemos separado el corte de corriente. Tenemos los pulsos de los seguros, el arnés de los pulsos de los seguros. Y me parece que nada más, ¿vale? Voy a ir mencionando las variaciones porque conforme va subiendo el rango de las Viper van a ir teniendo un poco de más cables, algunas cosas van a cambiar, pero aquí se las voy a explicar. El cable rojo con blanco, salido de segundo canal, es el para abrir la cajuela. En este caso esta camioneta no tiene cajuela. Ya les expliqué cómo hacer esto, por aquí les voy a estar haciendo la tarjetita, cómo utilizar el cable rojo con blanco, en este caso de la Viper, para la cajuela eléctrica, ¿vale? Es la primera referencia. Después tenemos el rojo, que es la alimentación, los 12 volts. En este caso, en el carro que tenemos, va a ser el cable color rojo que está aquí. Ya sea que ustedes lo conecten desde la batería o lo conecten desde el arnés o de la alimentación de los fusibles, ¿vale? El cable café es de la sirena. En este caso, no, yo creo que los dos lo vamos a poner. Esta alarma la vamos a poner tanto con claxon como con la sirena, que me parece es esta. Yo no sé por qué en esta cámara siempre se ve mi mano como sudada, no sé, se ve un poco extraño, pero bueno, miren, aquí tenemos la sirena. Esa la vamos a conectar al cable café. Recuerden que la sirena tiene tanto la corriente que va a ir al cable café, esta salida positiva, y el cable negro lo vamos a conectar a tierra. El cable amarillo va a ser la entrada de ignición. Yo ya enseñé cómo identificar este cable, por aquí también abajo se los voy a dejar cómo identificar el cable de ignición. El negro, que es a tierra, chasis del carro, también yo ya enseñé cómo encontrar la tierra, por aquí también se los voy a dejar abajo en la descripción. El violeta, disparo, entrada de puertas. Ok, el violeta es para cuando las puertas mandan un pulso positivo. En el caso del mío manda un pulso negativo. Regularmente casi todos los carros mandan un pulso negativo, pero también tienen la opción de que en dado caso que tu carro mande los pulsos positivos, va a ser en el color violeta. El azul va a ser la entrada negativa de la cajuela y el cofre, ¿vale? Esto lo tiene por separado. En dado caso que ustedes tengan los interruptores, tanto en cajuela como en cofre, lo van a conectar al cable azul. El cable verde va a ser la entrada negativa de las puertas, que es el que yo voy a utilizar. Aquí, como pueden ver, en este caso estas puertas vienen separadas todas. Entonces ese lo vamos a conectar al cable verde. En dado caso como el mío, que tenga las puertas, los cables de las puertas separadas, yo ya enseñé cómo conectar con los diodos manteniendo separadas esas puertas. Por aquí también te lo voy a dejar en la descripción, bien descrito. El cable negro con blanco va a ser el pulso negativo para las luces interiores. Esta se conoce mucho como luz de domo o luz de cortesía. Lo que hace la alarma Viper es que cuando tú desactivas la alarma, manda un pulso negativo en este cable por 30 segundos para que se prenda la luz interior. Digamos que esa es la luz de domo. Aquí hay que poner un relevador tipo B o tipo A, dependiendo del pulso con el que se prenda la luz interior. En el caso del mío es un pulso negativo. Por aquí te voy a dejar también en la descripción cómo hacer un tipo A o un tipo B.
De ahí tenemos el blanco, que es salida positiva o negativa para cuartos. En este caso a mí me ayuda mucho porque la Hilux es pulso negativo. Entonces la forma en la que pueden cambiar ese pulso es aquí. Aquí está el módulo. Aquí, como lo pueden ver, todos vienen casi igual. Hay algunos que traen una tapita aquí deslizante y ahí se cambia el jumper. Aquí vean la posición, el pin suelto está hacia el arnés. Aquí tenemos el jumper en la posición en la que está mi alarma. Siempre vienen por defecto como positivo, ¿vale? Ahí lo pueden ver. Y si queremos el negativo, tenemos que pasar el jumper hacia el otro lado, que es lo que yo voy a hacer. A ver, espérenme ahí tantito, porque aquí no puedo poner la base ni nada de eso. Les voy a cambiar el jumper para que lo vean, porque el mío efectivamente es negativo. Aquí nos ahorramos lo del relevador y como pueden ver, ahí ya lo tengo en negativo. Ya sería cosa de que ustedes chequen si sus cuartos son positivos o negativos. Seguimos en el cable naranja, va a ser el cable de corte. Como saben, este ya lo tenemos por separado. Tenemos tanto la ignición, que es esta, la entrada de ignición, y el pulso negativo para las puertas. De ahí tenemos los cables que mandan los pulsos para los seguros. Aquí vienen de dos formas. Aquí tenemos este arnés. Este arnés manda los pulsos negativos para nuestros seguros. Yo ya enseñé cómo hacer este armado, por aquí te va a estar saliendo en la tarjetita y aquí te lo voy a dejar en la descripción. Ahora, aquí se confunden algunos porque los siguientes modelos de las alarmas vienen con los relevadores integrados. ¿A qué me refiero? Ustedes no van a encontrar este arnés y no van a encontrar esto de aquí. Ustedes no lo van a ver, ese arnés no va a estar. Lo que va a estar es otro arnés como este, pero con cables más gruesos, mucho más gruesos. Y un arnés, pues obviamente el arnés va a ir aquí a un lado. Si encuentro la imagen, por aquí se las voy a dejar. Ese arnés es súper sencillo, de verdad, súper sencillo. Hagan de cuenta que, como en este caso nosotros vamos a hacer el armado de los relevadores, digamos que tenemos que hacerlo, como ustedes ya lo vieron en el video. Tenemos que hacer el armado y nos van a quedar dos relevadores, que son estos dos que van a ser para los pulsos de los seguros. Hagan de cuenta que en la alarma por dentro ya va a tener estos relevadores, ya los tiene integrados de la alarma Viper, y únicamente te va a sacar los cables. Digamos que en lugar de verlo en forma de terminales, lo vas a ver en forma de cables, pero va a ser exactamente lo mismo. Presta mucha atención ahí a tu diagrama y vas a ver que te va a decir qué cable es la patita 87, qué cable es la patita 87A, pata 30, pata 86 y pata 85. Y haz de cuenta que tú el armado lo vas a hacer con los cables, ya no lo vas a hacer con los relevadores, porque los relevadores la alarma Viper ya los tiene. Es súper sencillo, nada más cambia en tu mente las terminales por los cables y ya vas a hacer tu armado ahí. Tú vas a ir conectando, si quieres que la pata 30 mande la corriente, si quieres que mande los negativos, si quieres hacer la polaridad reversible, va a ser exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, ¿vale? Digamos que aquí, por favor, no teman en esto. Hagan de cuenta que por dentro va a estar así, pero en lugar de tener terminales, va a tener cables. Y te va a servir exactamente lo mismo el video donde enseñé a hacer ese armado. No tengas duda, de verdad, no tengas duda, que quiero que te quede bien claro esto. Ahora, hay algunas alarmas Viper que ya traen el corte integrado. Digamos que ya no tienen el relevador. Tienen dos terminales aquí a un lado, o tienen otro arnés con tres cables aquí afuera. Me parece que los cables son color verde, verde con blanco y verde con negro, me parece. Que viene siendo exactamente lo mismo que un relevador. De hecho, ahí te va diciendo. Regularmente son siempre patas 30 y patas 87A, que son las que se van a separar. Les digo, es exactamente lo mismo. Lo que nos ayuda a la alarma Viper es que por dentro ya viene todo integrado, vienen todos esos relevadores, ¿vale? Así que no tengas duda. Si tienen las terminales aquí, con los dos cables negros, esos van a ser el cortacorriente. Nada más digamos que los vas a conectar al corte de tu carro. Es así de sencillo. Y en dado caso que tengan los tres cables, vas a tomar la pata 30 y la pata 87A y vas a conectarla igual allí, ahí, ¿vale? Y ya se va a hacer el corte en automático. Tú mismo puedes probarlo antes de armar. Y pues ya prácticamente que es todo. Yo aquí ya nada más les voy a ir enseñando. Ahorita voy a hacer aquí el armado. Voy a enseñarles cuando yo tenga el armado y después se los voy a enseñar ya instalada, para que vean cómo todo está funcionando.
Les vuelvo a repetir, vean todos los videos que les voy a ir enseñando aquí. No van a tener ninguna duda, lo van a poder hacer, pero sí necesitan dedicarle tiempo, sentarse bien a ver cómo está la instalación, cómo está cada uno de los videos, para que puedan hacerlo de verdad. Así es que voy a hacer el armado, les enseño cómo está antes de instalarlo, y después de instalarlo vamos a hacer la review. Bueno, gente, aquí ya tengo armado. De hecho, acabo de enseñar el procedimiento para poder hacerlo, cuál es el procedimiento que yo utilizo, porque a lo mejor les va a estar siguiendo ya la tarjetita. Aquí, como pueden ver, ya tengo los relevadores. Obviamente ya nada más me falta encintar. No quise encintar sin hacerles ver cómo armo yo los relevadores. Hago todas las uniones aquí mismo, saco mis cables. Si quieren ver todo eso en específico, ya pueden ir aquí a la tarjetita, pero para que vean cómo está todo esto. Entonces, ya solamente la voy a instalar. Les voy a enseñar cómo funciona la alarma. Ahorita la alarma ya quedó. Voy a tratar de hablar constantemente para que no escuche la música, ¿vale? Ahí activo la alarma. Ven cómo se prenden las luces interiores. La luz de domo enciende cuando yo desactivo la alarma. También trae obviamente su cortacorriente, y ahorita se los voy a probar para que vean que no arranca. Y desactivo. Yo creo que ese sonido nos va a ayudar para que pueda hablar brevemente. Como les decía en un principio, por favor, esto sí lo van a poder hacer ustedes. Chequen bien los videos. Tengo confianza en ustedes, no sean burros, por favor, y instalen esa alarma Viper, de verdad, lo van a lograr hacer. Así como yo lo estoy haciendo ahorita. Disculpen que no haya podido enseñarles en la finalización de toda la instalación. He estado esperando un buen rato, pero no se puede poner la música. Así es que, pues espero haberlos ayudado. Déjenme por favor aquí sus preguntas, sus dudas, y pues eso es todo. Lo esperamos en el próximo video.